Compartir el tema que Dios hoy nos envía, que hemos puesto por título Bendición y compromiso de los creyentes. ¿Qué significa? Que como creyentes en Jesús somos bendecidos por Dios, pero ¿cuál es el compromiso también que como parte de su pueblo nosotros tenemos para con Dios? Es muy importante este tema. Porque muchas personas solo se inclinan hacia lo que es la bendición, las promesas, los deseos de Dios bendecir nuestras vidas y fácilmente se olvidan de nuestras responsabilidades delante de Dios, que si no las cumplimos, entonces esas bendiciones se pueden detener. Voy a pedirle el favor que me acompañe a leer en el libro de Isaías. Vamos a comenzar en el capítulo 43 de Isaías. El versículo 7, Isaías 43, 7. Dice la palabra: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios está diciendo aquí, todos los llamados de mi nombre. ¿Cuál fue el propósito? Para su gloria. Él nos ha creado, nos ha formado, nos ha hecho. Aquí está hablando de un pueblo, en este caso del pueblo de Israel, que era un pueblo que Dios tenía en sus manos, bajo bendición, cuidado, protección. Se había manifestado de tantas maneras a este pueblo. Y Dios decía: los he creado para mi gloria. Ustedes son un pueblo especial en la tierra que van a manifestar mi gloria. Pero ellos o no lo comprendieron o fueron desobedientes, rebeldes a esa palabra, ese deseo de Dios. En versículo 21 voy a saltar. Dios dice: este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Qué triste. Dios está recordándoles a ellos que ellos existen para Él, para su gloria, para que publiquen sus alabanzas. ¿Cómo publican sus alabanzas? Cada vez que reconocen el bien que Dios les hace, cada vez que reconocen algo que Dios ha hecho a su favor, lo publican, lo declaran. Dicen cuán bueno ha sido Dios con ellos. Pero se cansaron de alabar al Señor. Se cansaron de ser ese pueblo especial de Dios con limitaciones, porque Dios no los dejaba hacer lo que el mundo hacía, pero Dios los tenía a ellos para su gloria, para manifestarse. Es tremendo cuando Dios toma una vida y se quiere glorificar en esa vida, y esa vida entonces se cansa de Dios. Esa vida se aleja de Dios. Esa persona no quiere seguir el camino como Dios lo ha trazado. Es triste. Voy al versículo 25. Dios dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces, en medio de una situación de rebeldía contra Dios, Dios les dice a este pueblo: yo borro tus pecados, yo los limpio, no me acuerdo más de ellos, borro tus rebeliones. Está hablando de una gracia, está hablando de un deseo de restaurar las cosas entre Dios y su pueblo. ¿Será que ellos lo hicieron? Capítulo 44, verso 21. Dios ahora les dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob, Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Paremos allí. ¿No es extraño esto, ver a Dios como si fuera implorándole a un pueblo que está amenazado con ser destruido? Usted lee los capítulos anteriores de Isaías y Dios va a traer juicio sobre este pueblo. Pero Dios está diciéndole a ellos: vuélvete, yo te hice,
No te quiero destruir, te quiero perdonar, no me olvides. A nosotros hoy también nos dice el Señor, no lo olvidemos, volvámonos a Él. Tantas cosas que la vida nos presentan, que tratan de llevarnos fuera del camino de la voluntad de Dios. Y Dios dice, pero te he creado para mi gloria, para manifestar mi gloria en tu vida. No estés en esa situación, no estés más en esos caminos. Vuélvete a mí, dice el Señor. Para muchas personas, Dios te dice hoy, vuélvete a Él. Mira de dónde has caído, mira qué ha pasado contigo. Mira por qué Dios está llamándote a ti de esta manera, diciéndote que regreses, porque ya Él te compró, Él te redimió. Piensa en tu vida, qué cosas estás haciendo hoy día que Dios no está agradado. Y que entonces la bendición que Dios ha preparado para ti podría perderla por causa de que tú no te vuelves a Él, no te acuerdas de Él. Estás tan ofuscada tu mente, estás tan cargado de cosas que se te ha olvidado que Dios está esperando por ti, que Dios está llamando. La Biblia dice que Dios te atrae con cuerdas de amor. Dios no quiere hacerte mal, no quiere que te vaya mal en ninguna área. Dios quiere que te vaya bien. La bendición está sobre tu vida, pero vuélvete a Dios. Porque apartado de Dios no hay nada, lo que hay es problemas, castigos, situaciones duras. Vuélvete a Dios. ¿Cómo nosotros podemos venir a Dios? Aquí está hablándole al pueblo de Israel. Pero ¿qué tal nosotros que no somos de esa descendencia directa de Abraham en la carne? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué esperanza tenemos para que esta palabra también se aplique a nosotros? Vaya por favor al segundo libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo allí. Segunda de Corintios 5. El versículo 14. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Paremos allí. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo. Es algo tan impresionante que casi lo paraliza en su pensamiento. ¿Qué es esto tan amplio? ¿Cómo es que Dios mismo vino a la tierra, se encarnó, se volvió un hombre para poder redimir la humanidad en ese cuerpo humano que tomó? ¿Cómo es que Dios solo por amor lo hizo? Murió por todos. Entonces Él dice, ahora todos aquellos que han recibido esa gracia, ese favor, ese perdón de Dios por causa de lo que Cristo hizo, esas personas ahora tienen que vivir para Cristo. Cristo dio su vida por nosotros, ahora nosotros debemos vivir para Él, dice. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces hay una responsabilidad ahora. Nosotros recibimos este gran favor de Dios, pero Dios nos dice, tienes que vivir para mí, te dice el Señor. ¿Cómo vas a vivir para Dios? Porque aquí la vida terrenal tiene muchas demandas, muchas cosas que requieren atención de uno. Pero Dios quiere que pongamos todo a un lado, porque solo Él es el importante. Que vivamos para Él, que todo lo que hagamos sea de su agrado, que todo lo que nosotros podamos hablar sea de su agrado, que todo lo que nosotros podamos de alguna manera hacer en la tierra, Dios esté agradado con eso, que vivamos para Él. Es una responsabilidad. El versículo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo. Es como cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, lo que leíamos, que le decía, vuélvete a mí, yo te voy a perdonar, yo soy el que borro tus rebeliones.
no me voy a acordar más de tus pecados. Yo te hice, yo te redimí, yo te compré, mío eres. Vuélvete, acuérdate de mí. Dios nos dice hoy a nosotros, yo te creé. Tú no te hiciste solo o sola. Fue Dios que te puso en el vientre de tu madre. Fue Dios que nos sacó de allí. Es Dios que nos guía cada día de nuestra vida, que quiere que nosotros estemos bien con Él, siguiendo sus pasos. Y cuando una persona se desvía, viene este llamado de Dios. Y nos dice aquí la palabra, si estás en Cristo, reconoce que Dios hizo algo nuevo en tu vida. Ya te perdonó aquellos pecados que habías cometido. Ya ahora estás en sus caminos. Ahora tienes que considerar que todo lo que viviste es cosa del pasado. Busca ahora el futuro como Dios lo quiere para ti. Tienes que buscarlo. Verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Todo lo nuevo, las cosas nuevas que vivimos cada día provienen de Dios. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios tomó la iniciativa para reconciliarse con el ser humano. El ser humano que estaba totalmente apartado de Dios, pero Dios lo había hecho a su imagen y semejanza. Dios tomó, repito, la iniciativa de buscarnos, de extendernos su mano amiga, la salvación, la paz, la reconciliación, que ya no hayan problemas, que no hayan situaciones. Dios lo hizo por medio de Cristo. Entonces, es una gran bendición la que tenemos, que podemos recibir de Dios la reconciliación por medio de Cristo. No hemos nosotros tenido que morir, que ir a ser castigados en una cruz. No hemos tenido nosotros que padecer. Ya Cristo lo hizo por nosotros para reconciliarnos con Dios. Sí, pero dice la Biblia, ahora tenemos un ministerio. Ahora tenemos que hacer algo, es el ministerio de la reconciliación. Lo que hemos recibido, tenemos que dejarnos usar por Dios para que otros también lo reciban. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí Pablo dice, ahora somos embajadores de Dios. Y estamos diciéndole al mundo, rogándole, recuerda el ruego de Dios a este pueblo, vuélvete a mí, no me olvides, Israel. Aquí estamos nosotros ahora rogándole como embajadores de Dios a las personas, reconcíliense con Dios. No esperen que sea demasiado tarde. No esperen que la ira de Dios se derrame sobre ustedes. No esperen que el enemigo ahora tome las ventajas que quiere tomar, de ahora llevar también sus almas al abismo junto con él por la condenación que van a recibir. No esperen. Dios dice, reconcíliate, rogamos. Y te ruego, hermano, hermana, si hay algo que te está dividiendo de Dios, si algo o alguien te ha apartado del camino de Dios, si crees que las cosas de Dios son demasiado exigentes, demasiado difíciles, es porque tu corazón está dividido. Es porque estás con tu mirada en otro lugar, en otras cosas. Reconcíliate con Dios. Dios quiere perdonarte. Dios quiere hacer las paces contigo. Dios no te quiere destruir. Dios dice, tú eres mi siervo, mi sierva. Yo te creé para mi gloria. No para que seas destruido o destruida. Para la gloria de Dios.
Hermanos, por favor, reconciliémonos con Dios. Miremos qué es aquello que se opone a esa reconciliación. Quita ese orgullo de ti. Quita esas cosas que te están deteniendo dar esos pasos que Dios espera que dé. Dios está rogando, repito, Dios está rogando, como dice aquí la palabra. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconcíliate. Es una bendición que te está esperando, que se ha detenido hasta que te reconcilies. Pero reconciliarse con Dios significa reconocer qué has hecho que ha ofendido a Dios, que te duela lo que hiciste. Luego pídele perdón con todo el corazón, con lloro, lamento, lágrimas, sollozo, con pesar verdadero. Dios te va a escuchar. Dios va a mirar que tu corazón realmente está arrepentido y te va a recibir esa solicitud de perdón y te va a perdonar. Él es que borra tus rebeliones. Él es que se olvida de tus pecados. Él es que hace que tú te reconcilies con Él. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, dice aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tú y yo, después que recibimos esta gracia de Dios, ahora lo que somos es justicia de Dios en Cristo. Ex pecadores que vivían ofendiendo a Dios, y ahora por la gracia de Dios recibimos el perdón, y Dios entonces nos da su Espíritu que nos ayuda a vivir una vida recta delante de Él. Tenemos esto que es maravilloso. Dice el capítulo 6, verso 1, es decir, el verso siguiente: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Es hoy. Hoy es tiempo aceptable para Dios. Hoy es el tiempo donde esas cosas que te detenían a ti, que no fluía la gracia de Dios, que no podías orar a Dios, que sientes que Dios no te escucha, que se alejó de ti, que te sientes aún aburrido en las cosas del Señor. Con mucho pesar quizás vienes a la iglesia o te dice vamos a orar, o a orar. Sí, hay algo que te está deteniendo, que fluya la gracia. Dios dice, pero hoy es el día aceptable. Hoy es el día donde tú eres acepto delante de Dios, porque Dios habla a tu corazón y tú recibes esa petición de Dios de que te vuelvas a Él. Ese ruego de Dios, que no te olvides de Él, que te acerques a Él de nuevo, que Él sigue siendo Dios, tiene todo el poder. Él quiere hacer las cosas que ha preparado para ti, que lleguen a ti la bendición. Pero es responsabilidad tuya acercarte a Dios. Dios te llama, tú tienes que venir. Dios te ofrece el perdón, tú tienes que pedir perdón. Dios quiere reconciliarse contigo, tú debes querer reconciliarte con Dios. Dios no nos va a forzar a hacerlo, pero nos dice que nos conviene, que no tomemos en vano esta gracia, más bien que hagamos algo con ella. ¿Qué podemos hacer? Capítulo 7 de 2 Corintios, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es un versículo muy profundo. Primero, por las promesas que Dios nos da. Son promesas que las creemos por fe porque lo dice la Biblia, pero no tienen lógica. ¿Cómo es que Dios mismo nos llama para bendecirnos de una manera tan especial mientras vivimos en la tierra,
con su presencia, sus ángeles a nuestro alrededor, defendiéndonos, nos hace sus hijos, herederos de su reino, nos prepara un lugar en el cielo donde vamos a vivir eternamente con Él. Son promesas maravillosas. Y nos dice, son promesas que las recibimos y ahora nos preparamos. Como dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos significa una autoevaluación, un mirar hacia adentro. ¿Qué hay en mí o en ti que haya que quitar porque es sucio delante de Dios? Es un obstáculo, ya sea de carne o de espíritu. Limpiémonos, dice. Perfeccionemos la santidad. Persona dice, oh sí, ando en santidad. Sí, perfecciónala todavía. El que es justo, siga siendo justo todavía, dice la palabra. Perfeccionemos la santidad en el temor de Jehová. Una persona que tiene temor de Dios lo piensa 2, 3, 10 veces, 100 veces que sea necesario antes de cometer algo que va a ofender a Dios. Si en verdad andas con el temor de Dios, te vas a cuidar delante de Dios. Entonces perfecciona la santidad cuidándote delante de Dios, teniendo este temor. Cuidado con lo que dices. Viene el pensamiento, es un pensamiento extraño, no es de Dios, no va a agradar a Dios que tú hagas eso que estás pensando. Lleva cautivo ese pensamiento y no le obedezcas, y verás, tienes que tomar acción. Es responsabilidad tuya y mía como creyentes que somos de tomar estas acciones que dice la palabra. Vea por favor en el libro de Efesios capítulo 5, algo más que nosotros podemos hacer, que es nuestra responsabilidad. Efesios 5 verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Allí hay una orden. Antes vivíamos en tinieblas, no sabíamos qué era la verdad, qué era la luz verdadera, quién era Dios. Eso era antes. Pero si ahora estás en Cristo, eres nueva criatura. Esas cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Ahora ya tú no andas en tinieblas. Ahora dice la Biblia, tienes que andar, dice, andad como hijos de luz. Allí hay una responsabilidad. Verso 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. En otras palabras, nosotros, si queremos perfeccionar la santidad en el temor de Dios, si queremos limpiarnos de toda contaminación de carne o de espíritu, si nosotros queremos mantener esa paz con Dios, ese nivel de reconciliación con Dios, nosotros tenemos ahora que caminar, como dice este último versículo que leímos, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando. Antes de hacer algo, tú compruebas, Dios, esto es tuyo, viene de ti, ayúdame, Señor. Si la presión es tan fuerte, la tentación es tan fuerte que tú crees que te va a dominar, tú dices, no me va a dominar porque yo estoy en Cristo y el pecado no tiene poder sobre mi vida. Y tú te paras firme. Y antes de hacer algo, preocúpate por saber que es agradable a Dios, comprobando siempre que sea agradable al Señor. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice aquí, mira bien cómo andas, mira bien, analízate. No estés diciendo que tú no puedes, que eres débil. No estés buscando excusas. Analízate, mira bien cómo estás andando, con sabiduría o en necedad.
¿Eres sabio? ¿Estás pidiendo a Dios sabiduría? El principio de la sabiduría, ¿qué dice el proverbio? Es el temor de Jehová. Si andas con el temor de Dios, Dios te va a dar sabiduría y vas a andar entonces de manera correcta delante de Dios. Pero si no andas con sabiduría, estás andando como un necio, una necia en la vida. Dios no quiere que andes así. Los tiempos son malos, entonces te va a agarrar lo malo, va a venir a ti. La Biblia dice que hay un mal sobre la tierra, dice Eclesiastés, que viene el tiempo malo sobre el hombre y ni cuenta se daba. Se dejó atrapar. ¿Pero por qué? Si la palabra nos enseña y andamos en luz, no debe venir las tinieblas, no deben cubrirnos a nosotros. Entonces es que andabas como necio y no como sabio. Por eso no viste la luz, por eso no viste la instrucción. Dice el versículo siguiente, verso 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Otra vez, entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú y yo reconozcamos que es responsabilidad nuestra buscar conocer la voluntad de Dios. Es nuestra responsabilidad. En la vida hay demasiadas cosas que se ofrecen, demasiadas decisiones tenemos que estar tomando cada día. En cada momento debemos asegurarnos que es así que Dios quiere, que es de esa manera. Mire cómo lo dice el libro de Primera de Corintios. Acompáñenme un poquito allí, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, dice así, verso 23. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Lo ves? Todo es allí. Ya otros lo hacen, sí, pero no me conviene hacerlo. Otros lo están haciendo y parece que les va bien, sí, pero eso no edifica, no lo voy a hacer. Dice más adelante, en el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que tú hagas, que sea hecho para la gloria de Dios. ¿Recuerda el primer versículo que leímos? Que Dios dijo: este pueblo lo he creado para mí, para mi gloria, mis alabanzas publicará. Y Dios dice aquí, nos dice a nosotros que todo lo que hagamos, procuremos que dé gloria a Dios. Como luz que somos en el mundo, iluminando a aquellos que están en tinieblas, Jesús dijo una vez que nuestra luz ilumine a los que están en tinieblas para que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Todos aquellos que son de Cristo tienen que hacer buenas obras en esta tierra para los que no son de Cristo, que están en tinieblas, nos miren haciendo esas buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y ellos serán iluminados también, entonces podrán recibir el perdón de Dios, el favor de Dios. Dios les va a perdonar, les hará nuevas criaturas también, los atraerá a Él y les dará esas promesas grandísimas que tenemos en la palabra, y ellos serán bendecidos por causa de que el creyente hizo lo que Dios dice que debemos hacer. Todo lo que hagas, todo, dice aquí, dice: si coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando una persona, dale un fuerte aplauso al Señor? ¿Qué pasa cuando alguien toma en serio eso que nos dice la palabra de Dios? Lo toma en serio. Y tienes que tomar una decisión que puede ofender a muchas personas que no te van a comprender. Te van a perseguir, se van a burlar
Es una decisión. Es una decisión que tiene un nombre. Habíamos leído antes en Romanos, cuando Pablo decía que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron para que todos los que vivimos, vivamos para Él, entreguemos nuestras vidas a Él. Eso es clave, porque cuando uno entiende esto, que Dios nos dice, entonces diremos, Dios, lo voy a hacer. Voy a tomar esa determinación en mi vida de que voy a vivir solo para ti, solo para tu gloria. Tú me has creado para tu gloria. Tú me has creado para que publique tus alabanzas. Tú me has creado para manifestar tu poder y que yo hable a otros de esas maravillas que tú estás haciendo en mi vida. Tú me has creado, lo voy a hacer, Señor. Aleluya. Tenemos que hacerlo. Viene entonces el enemigo y te quiere atacar, te quiere burlar, quieren perseguirte, hacerte daño. Muchas personas se atemorizan, creen que Dios te va a soltar en las garras del enemigo. Después que tú has sido fiel con Dios, ¿tú crees que Dios no va a ser fiel contigo? Mire cómo dijo Jesús en el Evangelio de Juan. Acompáñeme allí, por favor. Juan capítulo 8. Jesús dijo algo. El versículo 29. Jesús dijo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Cualquiera diría, oh, claro que no lo ha dejado solo porque es el Hijo. Sí, es el Hijo, pero no lo ha dejado solo porque Él siempre hacía lo que le agradaba. Lo dice Él mismo. Quiere decir que la Biblia nos manda que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Todo, sin excepción. Jesucristo lo dice, todo lo que Él ha hecho ha sido agradable delante del Padre. Por lo tanto, aunque lo han perseguido, aunque lo quieren matar, aunque lo están amenazando, Él dice, no estoy solo, mi Padre está conmigo, no me ha abandonado ni me va a abandonar. Y si no lo abandonó a Cristo, tampoco te va a abandonar a ti, que estás en Cristo, que estás recibiendo el favor de Dios por causa de lo que Cristo hizo a favor tuyo. Porque estás en Cristo, Dios dice, si tú vives una vida agradable a Él, una vida que va a dar gloria a Él, nunca creas que Dios te va a dejar. Nunca creas que Dios te va a abandonar. Nunca creas, como decía el pueblo de Israel, mis caminos ya no están con Dios, ya Él se olvidó de mí. Más bien Dios diría, ¿se olvidará la mujer de a quien dio a luz? No, muy difícil. Bueno, en caso de que llegare a olvidar, si ella olvida, no importa, yo con todo te voy a recoger, no me olvidaré de ti. Dios te dice que Él está pendiente de todo lo tuyo, pero tú tienes que tomar una decisión hoy, que es el día de salvación. Hoy es el día agradable. No tomes en vano la gracia de Dios. Hoy es día de tomar decisión sabia, dejar de andar como necios, como insensatos, y más bien mirar todo y pensar, ¿da gloria a Dios? Sí, todo me es lícito. ¿Conviene? ¿Conviene eternamente hablando, espiritualmente hablando? Porque hay cosas que parece que conviene inmediatamente, sí, pero a la larga, ¿qué trae? Problemas, aflicciones y muerte. Entonces no conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si algo tú crees que lo puedes hacer, pero edifica, no, entonces no lo hagas. Por más que te presionen, por más que te digan que te van a dar cosas buenas, no lo hagas. Porque tu vida ha sido creada por Dios para su gloria, para que proclame sus alabanzas. Tu vida, la de otros, Dios quiere que también, pero por lo menos la tuya. No te dejes confundir. No dejes que otras personas quieran hacer con tu vida lo que Dios espera
que no hagas. No te dejes forzar de nadie. Dios está contigo. Sigue diciendo aquí la palabra. Jesús, después que dijo esto, el verso 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A cada uno de nosotros, Jesús nos dice aquí, si permanecemos en su palabra, entonces vamos a conocer la verdad, porque seremos realmente sus discípulos. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Entonces, permanecer ¿dónde? En su palabra. Leer su palabra, tratar de comprender su palabra, pedir la dirección del Espíritu Santo siempre que vamos a leer su palabra o a escuchar su palabra, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra. Él es el maestro. Él es que a nosotros nos lleva de acuerdo al nivel de conocimiento que tenemos. Ahí llega y nos sigue enseñando. Él es el abogado, el paracletos, el que está a nuestro lado. No es el que viene de lejos a decirnos, hazlo aquí. Está con nosotros, está en nosotros. Somos templo de Él, del Espíritu Santo. Entonces debemos conocer la palabra y permanecer en ella. ¿Qué significa permanecer en ella? Igual, que van a venir tentaciones para que hagas algo que no está en la palabra, pero que parece conveniente, y si no permaneces en la palabra, ya verás el problema que se acerca. Pero si permaneces en la palabra, entonces serás verdadero discípulo de Cristo. Entonces vas a conocer la verdad y no hay nada ni nadie que te pueda atar, porque la palabra de Dios es pura, es bendita y es poderosa. Y te va a dar a ti salud, libertad. Aleluya. Permanecer en la palabra para ser discípulo de Cristo. En el capítulo 15 también de Juan, dice el Señor algo parecido. Verso 4, Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, anteriormente ha dicho permanece en mi palabra y ahora dice permanece en mí. Eso incluye su ejemplo, eso incluye todo lo que se ha hablado de Él, eso incluye saber quién es Cristo, cómo vivió Cristo. La Biblia dice que está en Cristo tiene que vivir como Él vivió. Permanecer en Cristo, nosotros entonces pensaríamos, ¿haría Cristo esto de esta manera o de otra manera? Cuando te venga una decisión que debas tomar, pregúntate si Jesús lo haría así o de otra manera. Y te va a contestar el Espíritu Santo y te va a dirigir de qué manera Jesús lo haría si hubiera estado en la tierra. Y estás permaneciendo en Cristo. Que otros te entiendan o no, allá ellos. Tú encárgate de permanecer en Cristo para que puedas dar fruto. Porque si permaneces en Él, dice, somos como las ramas que está pegada al tronco. Una rama no puede llevar fruto si está desconectada, se va a secar. Por eso Él dice aquí el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ahí está la clave. Dios quiere bendecirnos, hay muchas bendiciones, Dios es el que bendice. Pero nosotros tenemos responsabilidades que debemos cumplir, que debemos realizarlas de acuerdo a lo que Dios dice.
si queremos que esas cosas lleguen a nosotros como Dios quiere dárnosla. Pide todo lo que quieres y será hecho. Uno diría, oye, ponte a hablar y a pedir. Puedes pedir y nada vas a ver porque no estás en obediencia a la palabra, porque no estás permaneciendo en Cristo, porque no estás obedeciendo lo que Dios manda en su palabra. Dios no te va a honrar si tú eres un rebelde, pero Dios te va a cuidar y nunca te va a soltar si tú estás haciendo todo que le agrada a Él, como lo hacía el Señor. ¿Qué dice el versículo siguiente, verso 8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué quiere Dios de nosotros entonces? Que demos mucho fruto para que nos llamen discípulos del Señor. Que permanezca en nosotros la palabra del Señor en todo tiempo, de todas maneras que permanezca. Porque tú y yo somos discípulos de Cristo. El Señor nos ha perdonado. El Señor murió por nosotros. Ahora el Señor quiere que nosotros vivamos para Él, pero de una manera exclusiva, no a medias, no un corazón dividido, compartido, repartido por allí en todo el que desee, para Cristo. Si Él nos ha dado vida, nuestra vida se dedica a Él. Vaya por favor ahora al libro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 1, porque los que estamos en Cristo hemos sido libertados de muchas cosas, esa vida de pecado, esas tinieblas, todo eso ya Dios los perdonó, los borró, los olvidó. Ahora estamos en Cristo, nuevas criaturas, pero hay otro tipo de presiones que tratan de sacarnos de Cristo. Y esto ya es más sutil, porque parece de Dios, pero no es de Dios. Más sutil. Dice aquí Gálatas 5, verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿De Cristo os desligasteis? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Wow. Está diciendo aquí entonces que una persona puede caer de la gracia. Lo dice Pablo. ¿Cómo puede caer de la gracia? Si considera que el sacrificio de Cristo no era suficiente para mantenerlo a esa persona justificada delante de Dios, en paz con Dios. Si cree ahora que tiene que marcarse como antes era en el antiguo pacto, un requisito, pero la Biblia dice que Jesús vino como judío para cumplir toda la ley. Y Él fue circuncidado cumpliendo la ley, para que nosotros ahora nos sujetamos a Él, nos cubrimos en Él, estamos cubiertos en todo lo que es Cristo, y ya no tenemos que estar guardando las cosas de la ley. Pero si alguna persona se deja convencer, Pablo dice, ya Cristo entonces no es nada para ti, te desligaste. Ahora todo lo que manda la ley lo tienes que cumplir, si no estás condenado. No hay gracia para ti. Eso es terrible. Y Pablo dice aquí, no se dejen quitar esa libertad. Esa libertad en Cristo, con que Cristo nos hizo libres, muchas personas la confunden con libertinaje. Quieren hacer lo que quieran. Entonces son necios, insensatos, no están viviendo vidas agradables a Dios. No están tomando decisiones, primero que todo, pensando, ¿es de Dios? ¿Le va a agradar a Dios? ¿Va a dar gloria a Dios? ¿Conviene? ¿Edifica? Simplemente están tomando decisiones normalmente en la carne y viven ofendiendo a Dios. Y dicen, oh, es que soy libre en Cristo. Libre en Cristo estás más atado que cualquier otro. Lleno de ataduras, de pecado estás. Pablo dice aquí, sed firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
El versículo 13 explica, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Nos damos cuenta? A libertad hemos sido llamados, pero no a libertinaje. No es para darle ocasión a la carne. Hay personas que viven pecando creyendo que son libres y que Dios lo va a perdonar automáticamente. Están equivocados. De Dios nadie se burla. Dios detiene el castigo esperando el arrepentimiento. Y Dios llama y manda mensajeros. ¿Recuerda a Isaías que Dios le decía: vuélvete a mí, vuélvete, oh Israel, acuérdate de mí? Te cansaste de mí, pero ven de nuevo, no te quiero castigar. Así es Dios con nosotros. Está esperando que nos volvamos a Él. ¿Y has hecho lo indebido y no te ha pasado nada todavía? Dios en su misericordia está esperando por ti, porque el castigo se acerca. La paga del pecado es muerte. Hay dolor, hay aflicción. Pero si reconoces que Dios te está dando un chance más para que vengas a Él y lo aprovechas, no recibes en vano la gracia de Dios, sino que declaras: hoy es mi día de salvación, hoy es día delante de Dios, que Dios va a hacer algo conmigo, hoy es el día. Entonces va a ser para ti de bendición. Y aquellas cosas que el enemigo tenía preparadas para ti, para destruirte, no estarán más. Dios las va a quitar. ¿Por qué? Porque ya serás perdonado por Dios, limpiado por Dios. Ahora estarás dispuesto para Dios. Reconoce que eres nueva criatura. Reconoce que Dios te ha formado para un propósito muy especial. Y no dejes ese propósito por nada de esta tierra, de este mundo. No lo sueltes. Amarnos los unos a los otros, el principal objetivo de ser de Cristo. El amor de Dios nos constriñe, que Cristo vino y murió por nosotros, y ahora Dios nos dice: sí, ahora comienza tú a dar tu vida por los otros. Comienza tú a amar a los demás. Comienza. ¿Qué hacías antes? ¿Alguien está sufriendo? Tú tienes maneras de ayudar y lo dejabas pasar a ver si otro viene y ayuda. No es otro, es a ti que Dios te puso que lo mirara, porque tú eres que tienes que ir a ayudarle. Cuando una persona detecta una necesidad y Dios te mira, Dios te dice: tú puedes ayudar. ¿Qué te detiene? Tienes que ir y ayudar por amor, no por obligación, no para ganar un premio. Por amor nos servimos los unos a los otros. Dice más adelante Gálatas capítulo 6, versículo 12, referente a aquellos que quieren imponer cosas religiosas que Dios dice eso no es necesario. Dice Gálatas 6:12: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa es la verdadera actitud que debe tomar un cristiano. Si hay personas que quieren, para que no digan los demás, para que no te sigan persiguiendo, mejor hermano, mire, arregle las cosas de esta manera. No hay transacción, no hay convenio. Nada puede ser mejor que lo que Dios ha ofrecido. No hay. Entonces Pablo dice: yo prefiero la cruz de Cristo. El mundo ha sido crucificado en mí, no importa, llevo esa cruz. ¿Por qué? Porque él quiere hacer la voluntad de Dios siempre. Porque Pablo busca la gloria de Cristo siempre, no su propia gloria. Verso 15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino
una nueva creación. Eso es todo. En Cristo hay una nueva creación. Él es el segundo Adán, el que vino como sustituto de la raza humana, ahora para darnos una nueva oportunidad de vivir vidas agradables delante de Dios, donde el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Jesucristo dice aquí, por medio del apóstol Pablo, que es necesario pertenecer a esa nueva creación. Es necesario. Y todos aquellos que nos hemos arrepentido de verdad, que hemos recibido la gracia de Dios, Dios entonces nos incluye dentro de ese grupo que han nacido de nuevo por el Espíritu. Y viene esta bendición. El verso 16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Paz y misericordia. Y al Dios, al Israel de Dios. Dios quiere que tú vivas en paz. Y la misericordia siempre estará para ti. Podrás decir: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia, la paz de Dios estará contigo, porque tú estás andando como Dios quiere. ¿Reconoces que has sido creada? ¿Para qué? Que leamos en Isaías 43. Para la gloria de Dios. Dios dice: para gloria mía te he hecho. ¿Puedes tú vivir así? En tu diario vivir, que cada paso que das dice: gracias Dios porque estás conmigo, gracias Espíritu Santo porque siento que estás conmigo, me llenas, me iluminas, me muestras las cosas, y tú sabes que Dios está contigo. Siempre, siempre, siempre. Podrán levantarse tormentas, Dios te dice: yo estoy contigo, no tengas temor, yo estoy contigo. Pero Dios parece, yo estoy contigo, te voy a esconder, yo soy tu escudo, yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza, yo soy tu defensor, yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones. No tengas miedo, no te ha dejado solo el Señor. Como dijo Cristo: conmigo está, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Que otros lo entiendan o no, allá ellos. Tú asegúrate de que Dios está aprobando lo que haces. Voy a terminar en el libro de Romanos con otras citas. Capítulo 6 de Romanos. Nos dice aquí, verso 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, en vida nueva. Otra vez, dice aquí la palabra, que una persona que en verdad está en Cristo, se considera que murió. Cuando lo bautizaron, entiende, lo enterraron. Ya no pertenece a este mundo. Ahora cuando lo levantaron, resucité ahora con Cristo, para vivir en vida nueva ahora, diferente a lo que antes era. Ahora es una nueva creación, una nueva criatura en Cristo, viviendo una vida nueva en Cristo. Eso es maravilloso. Y dice el verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 8: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así nos manda la palabra. El pecado está allí, está a la puerta, la tentación está allí, pero no para ti. Tú estás muerto a eso. Otros van como caballos desboscados hacia un abismo, tú no. Ellos van. Tú mejor ilumínales que hay un abismo con tu proceder correcto, que ellos puedan dar gloria a Dios al ver tu vida
y puedan entonces frenar y cambiar por causa de lo que vieron en ti. Eso quiere el Señor, que seamos embajadores de Él, que podamos hablar a los demás, reconcíliate con Dios. Hay esperanza para ti también. Hoy es día de salvación. Que nosotros nos dejemos usar por Dios es responsabilidad nuestra. Termino con 2 versículos más. El verso 22 y 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay vida eterna, no hay muerte. La muerte natural del cuerpo es solamente un paso, dejar el cuerpo corruptible para poder llegar a Dios. Porque la Biblia dice que esto corruptible no puede llegar al cielo. Dios tiene que mandarnos a buscar y se queda ese tabernáculo en la tierra un tiempo hasta que el Señor venga a resucitarlo. Pero la Biblia nos dice, hay eternidad para aquellos que están en Cristo. Eso es una gran bendición. La bendición es allí, Dios la tiene preparada cada promesa, pero otra vez, preocupémonos por ver cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios para que Dios entonces siempre haga lo que quiere hacer. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Maravilloso el Señor. Hoy es tiempo agradable. Hoy es día de salvación. Hoy es día de poner cada vida en orden con Dios. Hoy es día de pedirle al Espíritu que nos escudriñe a todos. Como decía el salmista, escudriñame, oh Jehová, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y el Espíritu Santo te va a escudriñar y te va a mostrar lo que no quieres recordar tal vez, lo que ya se te había olvidado, pero que está pendiente. O aquellas cosas que dices, oh, eso no era tan importante, pero no lo has olvidado. Sigue ahí en la mente. Entonces es importante. ¿Cómo vas a tener paz con Dios si eso está ahí como que está pendiente? Es hora de ponernos a cuentas con Dios. Es hora de decirle, Dios, aquí está mi vida que tú creaste para tu gloria. Aquí está mi vida, Dios. La entrego a ti completamente. Quiero vivir para ti porque Cristo murió por mí. Esa es la respuesta normal del creyente, que Dios recibe, y cuando Dios recibe a una persona así, comienza a prepararla, a ungirla, a hacer las cosas que esa persona necesita para luego Dios usarla de manera poderosa como Él quiere. Pero ya estarás listo, lista para ser usado por el Maestro. Vamos a orar y a pedirle a Dios que perdone todo pecado, toda iniquidad, toda desviación. Toda persona que se ha alejado y Dios te ha dicho, vuélvete a mí, pues regresa. Dios te está rogando, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios. No te creas tan importante que Dios tenga que seguirte rogando. Más bien acepta que es por su misericordia que te extiende el tiempo, que te muestra su buen deseo. No te quiere castigar, no te quiere condenar, te quiere usar para su gloria, para que proclames cada día su alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, si tienes que entregar algo a Dios, levanta tu mano al cielo. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces cada persona que estamos aquí. Tú entiendes todo, Dios, cada corazón. Y Dios, te ruego que perdones, Dios, cada pecado, cada violación a tu palabra, cada desvío, Señor.
en cualquier momento que cualquiera de los que estamos aquí dejó de permanecer en ti, oh Jesús, o en tu palabra, perdona, Señor, esa caída. Devuélvele, Señor, el gozo de la salvación. Eres tú que perdonas nuestras iniquidades, nuestros pecados y los olvidas. Eres tú que nos advierte que debemos ser cuidadosos, andar como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Eres tú, Señor, que nos indicas que debemos vivir cada día buscando agradarte a ti, procurando conocer tu voluntad, Señor. Gracias porque perdonas cada vida, Señor. Gracias porque alientas cada persona, Señor. Si alguien primera vez que entrega su vida a Cristo, dile: yo creo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Yo creo que Él murió por mí también en la cruz del Calvario para darme vida. Y yo recibo su gracia y recibo el perdón de Dios. Y Dios te va a recibir a ti. Padre, gracias. Gracias por cada persona que en este día tú has llamado. En este día tú has tocado. En este día tú has perdonado. Gracias, amado Padre. Y te ruego que les des esas fuerzas para mantenerse firmes en ese propósito de declarar y mantener sus vidas para ti, viviéndolas solamente para ti, oh Dios. En el nombre de Jesucristo te pido, Dios, que seas tú permitiendo que puedan dar fruto abundante para la gloria tuya. Que donde quiera que vayan, donde quiera se muevan, en todo momento puedan conocer que tú estás allí y puedan escucharte y dejarse usar por ti como tú quieras, Dios. Gracias, amado Padre. En ti esperamos, Señor. Vamos a presentar a Dios esta canción y vamos a seguir pidiéndole a Dios que su Espíritu Santo siga haciendo en nosotros esa obra perfecta, que la lleve hasta el final. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Él lo hará. Bendito sea Dios para siempre.